Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy un día muy especial, el Día Internacional de las Mujeres, así que hacemos coincidir el cierre del ciclo del seminario con el Día Internacional de las Mujeres. Y vamos a trabajar hoy el tema de violencia de género vinculado a las migraciones. Hoy es un día que vamos a trabajar migraciones, violencia de género y salud. El tema de las migraciones, la inmigración siempre trae cultura, gente diferente, que es concebida como la alteridad. Entonces ahí da margen para aplicar diferentes políticas públicas, pero también se da lugar a muchas veces lo diferente, aplicar el racismo. Son temas muy complejos que dan mucho juego. Hoy tenemos tres presentaciones. Por un lado, Elia del Rosario, le agradecemos su presencia aquí. Nos va a hablar sobre visibilizando violencias ocultas. Luego, Alejandra Martínez, que es médica, nos va a hablar sobre protocolos de actuaciones médicas en casos de violencia de género, vinculados sobre todo al colectivo marroquí, que es el que está estudiando. Y luego vendrá Carlos Jiménez Romero y nos va a dar el cierre del seminario. Decir de Elia del Rosario, que es licenciada en Sociología por la UCAB en Venezuela, es magíster en Planificación del Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela, es máster por la UNED en experta universitaria en Inmigración, Políticas de Integración y Exclusión Social. Tiene el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, cuando ahora no necesita más, por la Universidad Complutense de Madrid. Y ha centrado toda su experiencia profesional en el análisis, evaluación de políticas públicas, en estudios sobre género, migración, desarrollo, en trabajo comunitario sobre convivencia intercultural. Entonces es un placer y un honor tenerla y muchas gracias por venir. Bueno, más bien muchas gracias a ustedes, a Javier y a Nicolás, por haber entrado en comunicación con la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe, que en este caso pues yo estoy representando con la intervención del día de hoy. Quería dividir la intervención como en tres bloques, ¿no? Una pequeña introducción en donde voy a presentar a la red, porque creo que es importante que se conozca qué es lo que viene haciendo la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe en España, para después entrar como red hemos venido justamente trabajando en el tema de los derechos humanos de las mujeres migrantes y en particular en el tema de la violencia de género, para entrar a presentarles un poco lo que para nosotros se ha constituido una especie de agenda política en lo que hemos llamado el derecho a una vida libre de violencias. Entonces, les comento, la red nace en el año 2010 y nace justamente con la articulación de un conjunto de asociaciones vinculadas a la población inmigrante, no solamente población migrante de mujeres, sino también población migrante de ámbito general. Por ejemplo, está participando en la red Rumiñahui, que es una asociación dirigida fundamentalmente e incorporada fundamentalmente por población de origen ecuatoriano. Yo personalmente pertenezco a la Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama, que a su vez pertenece a la red desde ese entonces. Está Casa de Colombia en España, que actúa fundamentalmente en políticas locales en Getafe y en Leganés, si bien también en Madrid. Está Casa Iberoamericana de la Mujer, Mujeres para Adelante, que actúan en Barcelona. Está CEDOA, Servicio Doméstico Activo, que es una entidad que viene trabajando por los derechos de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y que son o internas o cuidadoras. Está AMINBI, que es una asociación que pertenece justamente, trabaja el tema de violencia de género en la Comunidad Valenciana, Por Ti Mujer, que también es de la Comunidad Valenciana, AMUINCA, que es de Castellón, y ESCODE, que está en Granada. Entonces, como verán, nosotros hemos ido articulando diferentes entidades, por ejemplo, Casa de Colombia, Rumiñahui, el mismo ESCODE ha trabajado con mujeres y hombres, o sea, población juvenil. Por ejemplo, Amalgama no, trabaja fundamentalmente con mujeres y hay un porcentaje alto de mujeres peruanas. De alguna forma estamos representadas diferentes colectivos y nacionalidades de América Latina y del Caribe. Y también hace poco se acaba de unir un grupo de mujeres que estaban a título individual, de compañeras que estaban a título individual, que han decidido denominarse las brujitas migrantes.
¿no? Que es un título muy atractivo y que justamente recoge la experiencia de una de ellas, fíjense, como brujita, le llamamos la brujita mayor, que venía trabajando hace muchos años en Nicaragua en materia de prevención de violencia de género. Entonces, la red se constituye a raíz de un primer encuentro nacional de asociaciones de mujeres migrantes que se realizó en el 2010, en donde participaron 11 entidades, muchas de las cuales no están articuladas actualmente a la red, pero sí son asociaciones que pertenecen y nos reunimos cada 2 años en los encuentros nacionales que tenemos. Al mismo tiempo, la red ha venido estableciendo diferentes alianzas con organizaciones feministas de España y de América Latina, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de lucha por los derechos humanos como ACOBE, asociaciones como Ariperú, asociaciones como la FEDAP, que es una federación de asociaciones peruanas en España. O sea, de alguna forma la red ha venido trabajando con diferentes entidades de población migrante, pero también con diferentes asociaciones feministas en el ámbito español. Y nos hemos convertido nos llamamos algo así como un movimiento político, o sea, somos un movimiento asociativo, pero para nosotros es importante incorporar a nuestra actividad lo que hemos denominado el presentar propuestas de incidencia política que tengan que ver con la situación de las mujeres migrantes en España, América Latina, si bien mantenemos ese vínculo transnacional que como mujeres migrantes y residentes en España hace muchos años, también mantenemos con nuestros países de origen y porque además mantenemos vinculaciones con asociaciones también de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador y de Argentina, de Paraguay. Entonces, tomamos conciencia crítica pues, de nuestra condición de mujeres migrantes desde el punto de vista de para nosotros de generar una ciudadanía activa. Es decir, es sumamente importante para nosotros considerarnos ciudadanas en España, ciudadanas del mundo. Y a partir de las diferentes historias, encuentros que hemos tenido, ya hemos tenido 4 encuentros, de hecho hace 2 años tuvimos uno que se llamaba Por una vida libre de violencia, que se realizó en La Corrala y en donde participaron más de 25 entidades y asociaciones, y si ven la página web de la red, el blog de la red, está la foto de todas las que participan, más de 100 mujeres de diferentes lugares de España, en donde justamente elaboramos una serie de documentos que tienen que ver con el tema de la violencia. Nosotros partimos de diferentes enfoques y los enfoques están relacionados con todo lo que ha sido la evolución del feminismo desde el punto de vista de los derechos humanos y de lo que es el papel de los movimientos feministas en la elaboración, en la modificación, en la superación de elementos claves en los derechos humanos a nivel internacional. Y cuando ponemos feminismo, ¿no? Y ponemos más allá de Europa, no es solamente los feminismos que están relacionados aquí, digamos, con la historia del proceso feminista europeo, sino también porque en América Latina, y lo venimos recuperando, han empezado a surgir una serie de movimientos, algunos se llaman feminismo descolonial, algunos movimientos son feminismos desde el punto de vista de la población indígena, desde la población que recuperan la visión de las mujeres desde el punto de vista de una nueva visión de la territorialidad y de la configuración del cuerpo, incorporando las visiones de ¿no? y recuperando y visibilizando a esas mujeres que en América Latina también han venido construyendo una lucha por la defensa de los derechos humanos, o que actualmente, por ejemplo, si ustedes conocen el caso de Berta Cáceres, ¿no? Los casos en Honduras, los casos en Guatemala, el tema de las 13 chicas que han estado presas en El Salvador por un tema de aborto, han venido también luchando y son defensoras de defensores de derechos humanos. Ahora, actualmente, por ejemplo, con todo el proceso de paz en Colombia, se ha abierto toda una línea también de trabajo que resalta y quiere enfatizar el análisis de lo que es todo el proceso de paz y cómo se relaciona eso con los elementos de violencia derivados de ese proceso de guerra interna. Al mismo tiempo que tenemos ese enfoque feminismo, como les decía, ese enfoque está basado justamente en recuperar lo que es la perspectiva de género y recuperar lo que es la perspectiva de la interseccionalidad, porque no es solamente ya el visibilizar lo que es digamos, esa relación que, como ustedes también saben, en materia de violencia de género uno lo separa por lo que ha sido la influencia de los miles de años de patriarcado
y de las relaciones de poder que se establecen, esa visión de género con respecto al sexo, en donde se tipifica muchas veces la conducta de la mujer desde un punto de vista que más bien está condicionado socialmente, está condicionado por los procesos de socialización y que no tiene nada que ver con las condiciones físicas o las condiciones biológicas. Y también es abriendo nuestra perspectiva desde el punto de vista de la mirada también de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, para nosotros el tema del género se relaciona a su vez con todo el tema de la etnia, del origen étnico, de la raza, por ejemplo, para las que trabajan en el feminismo descolonial, tiene que ver con el tema de la clase social y tiene que ver también con el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y lo refiero, por ejemplo, si ustedes están trabajando en materia de intervención sanitaria o en materia de intervención sociocomunitaria, en materia de asistencia jurídica, en materia de asistencia psicológica a mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, es para nosotros recuperar esas múltiples opciones que se relacionan y que no solamente tienen que ver con un tema de género, en el cual nos podemos igualar como mujeres, porque por ejemplo la violencia efectivamente, ¿no?, es un tema de violación de derechos humanos que cruza a mujeres de diferentes razas, diferentes clases sociales, de diferentes condiciones de origen étnico, edad, etc. Pero cuando esa relación de género la contextualizamos desde el punto de vista de esas historias y vemos el conjunto de las múltiples discriminaciones que se han venido acumulando en el tiempo, nos podemos dar cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, yo, hija de españoles, emigrantes a Venezuela, rubia, de ojos claros, ¿no?, que tengo la doble nacionalidad y no he tenido problemas para conseguir la nacionalidad española, a una mujer boliviana de Saraguro, que es lesbiana, ¿vale?, y que ha venido sufriendo discriminaciones múltiples por condición social o por razones de clase, por razones de origen étnico, desde su país y que se acentúa muchas veces con el proceso migratorio. Y después para nosotros ha sido muy importante, como les decía, desde esa perspectiva, por ejemplo, de los feminismos, del género, interseccionalidad, desde la perspectiva de la diversidad, nosotros recuperamos todo lo que es la historia de los derechos humanos y el enfoque de derechos humanos desde el punto de vista de ciudadanas que demandan derechos, no como víctimas o beneficiarias de. Porque muchas veces en las políticas públicas y cuando hablamos muchas veces de cooperación internacional, cuando hablamos de la migración, de las mujeres migrantes, beneficiamos, ciertamente tú formulas un proyecto de investigación o un proyecto de cooperación o un proyecto de intervención social, tienes que poner el número de beneficiarias directas, beneficiarias indirectas. Cada uno de ustedes seguro lo deben haber contabilizado muchas veces al presentar proyectos. Pero ¿qué significa cuando la visibilidad, ¿no?, de las mujeres migrantes se hace relacionada con esa perspectiva que sale como la beneficiaria de? Para nosotros es clave indicar que una cosa es ser beneficiaria de un proyecto, ¿no?, ser beneficiaria de una fuente de financiamiento, ser beneficiaria de un programa de intervención comunitaria, a ser, ¿no?, objeto y sujeto de derecho. Y por lo tanto, para nosotros lo importante es visibilizar justamente de que somos mujeres migrantes visibles y con derechos. Ese es uno de los lemas que tiene la red. Y visibles y con derechos justamente porque muchas veces cuesta, y es algo que quiero poner en el tapete, cuesta quitarnos esa estigmatización de la mujer migrante. Porque podemos tener 30 años, ¿no?, viviendo en España, cotizando en España, trabajando en España, teniendo un negocio en España y no dejamos de ser, ¿no?, boliviana, peruana, ¿no? Entonces, es como diciendo, bueno, ¿en qué punto, no? O sea, ciertamente mi historia está relacionada con ser de Bolivia, con ser de Venezuela. Por ejemplo, en mi caso, soy de aquí y de allá. O sea, tengo más vínculo casi con Canarias que con lo que en un momento determinado tuve con Venezuela. Y en Venezuela tengo familia, pero tengo mi familia aquí. O sea, entonces, esa identidad es múltiple, es una identidad diversa y es una identidad transnacional. O sea, es una identidad que mantiene muchas veces esa relación de transnacionalidad. Entonces, la red cuando se constituye, a raíz de estos encuentros que se hacían anuales entre diferentes entidades a nivel nacional, decidió en el 2014 hacer un diagnóstico participativo sobre la situación de las mujeres migrantes en España y el efecto de la crisis en las mujeres inmigrantes. No les voy a dar los resultados de la investigación, la pueden ver en el blog, pero ciertamente nos permitió a nosotros configurarnos, fíjense, como sujetas de investigación y al mismo tiempo como investigadoras.
porque si algo fue interesante, este proceso, la red está constituida por mujeres de muy diversas profesiones, sociólogas, psicólogas, abogadas, mujeres que trabajan como internas, en el servicio doméstico, que trabajan como ingenieras, o que tienen negocios. Y nosotros en este proceso de investigación nos constituimos también como en entrevistadoras, por ejemplo, y si bien dos de las integrantes de la red fuimos las que hicimos el proceso de sistematización de la investigación. Ya esa investigación, fíjense, nos daban algunos elementos que tenían que ver con el impacto de la crisis y que tenían que ver justamente con cómo uno de los principales impactos se daba como en el resto de la población española, pero con especial crudeza en algunos sectores productivos y en algunos sectores de empleo donde están vinculadas las mujeres migrantes, que era el tema de los cuidados y en el tema de la pérdida, por ejemplo, de financiamiento o no poder obtener financiamiento para mantener algunos de los negocios o emprendimientos que se habían desarrollado. El tema de los cuidados apareció como un tema relevante. Ya en la red, con el trabajo que venía haciendo Servicio Doméstico Activo, que a su vez forma parte de un grupo mayor de entidades que se han reunido en Italia para definir políticas públicas en materia de los cuidados y en materia de regulación de lo que es el empleo en el servicio doméstico, se llama Grupo Turín, venían detectándose en la investigación que justamente las condiciones de vulnerabilidad en el empleo del servicio doméstico pues habían tenido un elemento de precarización muchísimo mayor. Entonces, a raíz justamente del empleo, una de las cosas que también nos dimos cuenta es que la investigación estaba muy orientada al efecto de la crisis desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista de la configuración o no de redes sociales. Algo de una también de las conclusiones importantes de esa investigación era que las mujeres migrantes, sobre todo las que estaban dedicadas al trabajo del servicio doméstico y del cuidado interna, necesitaban la configuración de redes de apoyo, y las redes de apoyo familiares o las redes de apoyo social entre amigas de la misma nacionalidad o mujeres latinoamericanas se constituían en un punto clave de integración y de inserción desde el punto de vista del reconocimiento de su situación como mujeres migrantes. Y a raíz justamente de esta investigación, que si bien en la investigación, fíjense, nos dimos cuenta también de que en esta investigación que estaba muy orientada al tema del mercado laboral y la crisis económica, no aparecían elementos vinculados específicamente al tema de violencia de género, porque no lo preguntábamos, no lo pusimos como objetivo de análisis e indagación. Pero después, cuando empezábamos a constituir grupos de apoyo y constituimos también un grupo de formación en materia de prevención de violencia de género, porque en las reuniones que teníamos empezaba a salir como un tema clave y en las asociaciones por separados empezaba también a salir como un tema central, nos dimos cuenta de que la violencia de género era un tema sumamente importante y que teníamos que trabajarlo, creando a su vez una figura que para nosotros ha sido clave, que es la constitución de lo que llamamos una red de promotoras en prevención de violencia de género y por la igualdad. Entonces, en paralelo a esa configuración, ya esa formación en materia de prevención de violencia de género, se sacaron un manual sobre derechos laborales, desde el punto de vista de los derechos laborales de las cuidadoras y del trabajo del servicio doméstico que elaboró CEDOAD, y desde Amalgama hicimos un manual con el apoyo de Mujeres Palante, que hizo también el curso de formación en Barcelona, un manual de prevención de violencia de género para mujeres migrantes. Entonces, a partir de ese trabajo en paralelo, también la red nos dimos cuenta de que teníamos que elaborar una especie, como les decía, de constituirnos una especie de movimiento que tuviera incidencia política. Muchas de nosotras empezó a participar, y muchas asociaciones empezamos a participar activamente en la elaboración del informe de sombra de la CEDAW, de la Convención, como ustedes saben, la CEDAW es la Convención Internacional de Lucha contra la Discriminación de la Mujer, que elabora a cada 4 años un informe sombra de los países miembros, y nosotros nos incorporamos a la elaboración del informe sombra justamente para visibilizar la situación de algunas mujeres migrantes, ¿no? Y a partir de allí decidimos hacer nuestro plan estratégico y nuestro plan de incidencia. Ese mapeo de resultados y definidos los árboles de problemas, árboles de objetivos, los planes, las líneas estratégicas de actuación, de confluencia entre las diferentes entidades, nosotros escogimos 6 derechos que para nosotros eran claves, que era el derecho a migrar, obviamente como un derecho internacional que debiera ser recordado, el derecho a la participación en la ciudadanía, el derecho a la salud pública o universal y de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a un trabajo digno,
de las trabajadoras del hogar y de la ratificación del convenio 189, el cuidado, ¿no? El derecho por una vida digna, que nosotros convertimos el de los cuidados ya no solamente como una acción de trabajo y un campo de actuación y de desarrollo profesional o laboral, ¿no? Fundamentalmente, sino que el derecho al cuidado es un derecho del autocuidado, para nosotros se convierte en un derecho también importante, y el derecho a una vida libre de violencia. A raíz de estos 6 derechos hemos decidido trabajar directamente, profundizar en 3 de ellos, con reuniones, análisis, propuestas de documentos. De hecho, hemos elaborado un documento, que aquí está, lo pueden también ver en mi blog, se llama El derecho a una vida libre de violencia desde la perspectiva de la red de mujeres latinoamericanas, en donde partimos de un marco conceptual, desde la red, de cómo constituir para nosotros, ¿no? Cuál es el marco conceptual que configura el análisis de las violencias, para después entrar a desarrollar la línea de actuación o líneas de actuación y propuestas que desde la red tenemos en esa materia. Entonces, a partir de allí se ha ido elaborando una agenda política y, como les decía, el año pasado nos centramos en la elaboración de este documento, y es al cual yo me voy a referir ahora para hablar del tema de violencia y mujeres migrantes, ¿no? Entonces, no voy a entrar en muchos detalles, ¿no? El documento tiene una parte cuantitativa de datos que requieren ser actualizados permanentemente desde el punto de vista de lo que es la importancia a nivel internacional del tema de la violencia en género, para visibilizar cuál es el tema, digamos, dentro de este tema, pero cuál es la situación de las mujeres migrantes. Cuando les hablaba, bueno, esto es una de las actividades que se ha desarrollado en SOLE. Fíjense que aquí está vida como elemento, el derecho a la vida como uno de los elementos centrales, pero que efectivamente para nosotros la violencia de género tiene que ver fundamentalmente con el ser abordado en un enfoque de derechos humanos, porque cruza los otros derechos y de alguna forma se interrelaciona con la satisfacción y la garantía de que tengamos los otros derechos a nivel ¿no? internacional. Entonces, para nosotros esto es un punto de partida claro, o sea, la violencia de género debe ser siempre abordada desde un enfoque de derechos humanos. Ahora, desde ese enfoque, ¿cuál es la particularidad de las mujeres migrantes? Y les traía esta figura, que es una figura que está en el documento de Trabajando en Nexo, Migración y Desarrollo, de Alison Petrociello, de ONU Mujeres, que fue elaborado en el 2014-2015, si mal no recuerdo, vale, no recuerdo ahorita la fecha exacta, porque fíjense la imagen, ¿no? Y esto es un tema que quiero relacionar con el tema de la salud. O sea, no estoy entrando ni siquiera todavía en el tema de la violencia, estoy entrando solamente en el hecho migratorio como tal. Cuando nosotros migramos, no sé cuántos de ustedes aquí han migrado o son de otros países o tienen... El hecho migratorio, si bien tiene muchas expectativas, implica ilusiones, implica siempre un deseo de cambio, ¿no? y de conocimiento, ¿no? De una vida nueva, o sea, y tiene diferentes motivaciones, porque las motivaciones, como ustedes saben, también son múltiples: motivaciones económicas, motivaciones de refugio, asilo, por causas de guerra, motivaciones que tienen que ver por situaciones familiares, etc. El hecho migratorio en sí implica un duelo, y esto es una frase que yo quiero dejar en el tapete, porque al implicar un duelo, implica un duelo que se interrelaciona con sentimientos y emociones que también afectan nuestra salud muchas veces, ¿no? Cuando nosotros hacemos dinámicas, fíjense, en el tema justamente de los cursos de promoción de prevención en violencia de género, siempre hacemos una dinámica de cómo nos sentimos como mujer migrante. Y cada quien expone cómo se siente. Y siempre aparece, y es impresionante, porque nosotros tenemos así como tipificados también cuáles son las emociones que están relacionadas con ese proceso. Pero cuando uno hace la dinámica, aparece, y después cuando uno ve la diapositiva, por decirlo, ¿no? o de conclusiones que están relacionadas con ese proceso, son automáticamente interrelacionadas. Porque aparece el miedo, aparece el estrés, aparece la incertidumbre, aparece la soledad, aparece la falta de identidad y esa identidad que empieza como a diluirse, el aquí y el allá, y aparece mucho también el sentimiento de culpa. Sobre todo aparece mucho el sentimiento de culpa cuando en ese proceso migratorio, es un proceso migratorio en donde muchas mujeres están trabajando y están desarrollando su actividad profesional aquí, dejando en su país de origen a su familia, a sus hijos, y eso además se relaciona mucho con el tema de los cuidados y con el tema
del servicio de trabajo como internas. También se relaciona, ya vamos a ver después, con otras situaciones muchísimo más violentas y que son muchísimo más cruentas, como es el tema de la trata. Entonces, resulta que nosotros tenemos una especie de construcción. Entonces, ¿qué pasa con la mujer migrante? O sea, calculen si ya de por sí a nosotros, en las líneas generales, cuando hay crisis económica, cuando estamos buscando trabajo, cuando estamos con precariedad laboral, cuando estamos recién graduados y no nos sale un proyecto, o si no sale un proyecto, ya de por sí vivimos esas emociones. Ustedes calculen esa mochila, ¿no?, que traemos también como mujeres migrantes, en donde esas emociones se unen a la emoción que tiene que ver con la pérdida, a la emoción que tiene que ver con la conexión con nuestro país de origen, con el cuidado de los hijos, con el tener que enviar dinero, con el hecho de que en nuestro país, ¿no?, hemos dejado a nuestros hijos bajo el cuidado de otras personas, o que también en nuestros países, por ejemplo, relacionando con violencia, muchas veces esa violencia ha estado presente previamente. ¿Y qué pasa con esa violencia que ha estado presente? También aquí un apartado y un elemento clarificador. Muchas veces nos encontramos también, y es una cosa que desde la red resaltamos mucho, que en muchos estudios se habla justamente por estas condiciones y por estas situaciones, se habla mucho de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Y para nosotros la vulnerabilidad tiene que ver con las condiciones, cuidado, no con el hecho de que la mujer migrante en sí sea vulnerable, es todo lo contrario. O sea, nos encontramos con mujeres sumamente resilientes, sumamente muy luchadoras, mujeres a veces muy empoderadas, pero que tienen condiciones y limitaciones muy duras, o que están en igualdad de condiciones también con las mujeres, ¿no?, españolas, desde el punto de vista del acceso al mercado laboral, etcétera, etcétera. Pero si a esas dificultades le añadimos ese peso, ¿no?, esa mochila que traemos de preocupaciones y esa relación transnacional, ¿no?, que es una relación transnacional además que se mantiene durante todo el proceso, que yo tengo que estar pendiente de mi trabajo porque tengo que mandarle 1.200 euros a mi hijo, como una compañera ayer, porque el hijo tenía que inscribirse en la universidad y ella tenía que conseguirme 200 euros para que no perdía la matrícula, o la que tiene a la mamá enferma y la mamá está enferma, pero está que la mamá le está cuidando a los 3 hijos. Entonces todas esas circunstancias se complejizan, ¿no?, esa situación, y complejizan también lo que es tu salud integral, ¿no?, desde la perspectiva también de, si hablamos de salud. Entonces, cuando hablamos, fíjense, esto es desde el punto de vista idealizado, ya ni siquiera de vista problematizado, pero en esta visión de la mujer migrante y que ya hemos idealizado, fíjense, se relaciona permanentemente con algo que es clave, ¿no?, y que hoy en día está en la discusión por el 8 de marzo y por lo que ustedes deben haber leído en todos los manifiestos y en todos los elementos que salían hoy a raíz del paro. O sea, me imagino que sabrán, ¿no?, del paro de hoy de 12 a 12 y media, porque se llamaba el 8 de marzo que nos paráramos, sobre todo era un paro de los cuidados, era como poner en evidencia si nosotras, no somos importantes, pues entonces no producimos, no hacemos nada, a ver si somos o no somos importantes. Bueno, lo estoy diciendo con mis palabras, la convocatoria estaba mejor formulada, ¿no? Entonces, pero fíjense que no es casual también que en el libro de Género y Desarrollo y Migraciones, que hace ONU Mujeres, aparezca como uno de los capítulos, son 4 capítulos, pero uno de los capítulos centrales de ese texto, que se los recomiendo que lo lean, es justamente el tema de los cuidados. Y el tema de los cuidados a nivel internacional, porque ya no estamos hablando, por ejemplo, nosotras como mujeres latinoamericanas, que ya desde América Latina venimos con un contacto para trabajar en una casa o para cuidar a unos niños, o porque es la forma de empezar a trabajar aquí hasta que más o menos después yo me ubique en otro ámbito laboral, sino que es esa relación de cuidados que está relacionada con nuestro rol como mujer y ese rol asociado y en el que hemos socializado durante la vida, en donde el peso reproductivo es casi mayor que nuestro peso, ¿no?, nuestro rol productivo. Y entonces esa cuidadora que es protectora y proveedora, pero además lo tiene que hacer desde ese cariz de la mujer dedicada, de la mujer que por encima de todo pone a su familia, etcétera, etcétera. Y pasa justamente que muchas compañeras sucede que cuando empiezan a trabajar y no se encuentran un contrato de trabajo estable, están trabajando como internas pero sin contrato, están por ejemplo 9, 5, 7 años sin contrato y por lo tanto en situación de irregularidad administrativa, no pueden viajar a su país de origen, pero siguen trabajando porque están mandando remesas y porque sus remesas son importantes para mantener a sus hijos, pero los hijos las culpabilizan porque perciben que ha sido un abandono o porque la madre, si está trabajando, no viene. Y a veces cuesta entender también desde allá que si pierde
esa residencia o que no ha obtenido la residencia, no puede justamente volver. Entonces, eso lo viven con muchísima culpabilidad, y una culpabilidad que desde el punto de vista de salud, lo dejo apuntado, implica, ¿no?, unas consecuencias muy importantes. Entonces, como les decía, pues somos madres, proveedoras de remesas, cuidadoras, trabajadoras, tenemos un pie aquí, un pie allá, una mano aquí, una mano allá, porque tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo tenemos que proveer, ¿no? Y de alguna forma, el no cumplir con todas esas expectativas nos hace sentir eso, como les decía, muy culpabilizadas y cargadas de una altísima responsabilidad, lo cual afecta a nuestra salud. Y por lo tanto, una de las cosas que desde la red nos hacemos y desde nuestras reuniones, por ejemplo, fíjense, dentro de Amalgama hay un grupo que se llama Entre Nos, que no están afiliadas, asociadas a Amalgama como asociación, pero son mujeres que trabajan como internas y se reúnen, porque los sábados y los domingos es una forma de confluir, ¿no?, y de interrelacionar con otras mujeres, y a partir de allí van conociendo, pues eso, ¿no? Ah, mira, hay un curso, me estoy metiendo en el tema de feminismo, oye, pues yo no soy feminista, pero de repente sí, ay, ¿qué han hecho las feministas? Y empiezan como a conocer, ¿no?, todo lo que ha significado esa construcción de la historia de los derechos humanos y de los derechos humanos que tenemos que pedir como ciudadanos. Entonces, la red, como les decía, desde hace años, o sea, viene trabajando como eslogan, y no como eslogan, es para nosotros una frase que nos define, mujeres visibles y con derechos. Y de hecho, uno de esos derechos, perdona la redundancia, que es para nosotros importante, es el derecho a vivir no libre de violencia. No sé si muchos de ustedes seguro han ya trabajado el tema de violencia de género, ¿vale? Pero solamente lo recuento aquí. Las estadísticas, o sea, nos dicen efectivamente que la violencia de género es una lacra social que está afectando, bueno, en España, aparte de la manifestación de hoy que tenía que ver con la idea de la mujer, se ha convertido en una reivindicación, como ustedes saben, con las compañeras que han estado en Sol, una reivindicación del tema de la normativa y de revisar lo que es la ley integral y de las normativas frente a la violencia de género. Porque estamos hablando, cuando decimos, por ejemplo, que en lo que va de año han muerto 17 mujeres, que pueden llevarse a 20 si consideramos la muerte de la hija y un caso de los que está siendo estudiado. O sea, realmente las estadísticas son ¿no?, muy dolorosas. Y son estadísticas además que nos duelen, porque desde el punto de vista como mujeres pareciera que nos estuviéramos normalizando. A mí me encanta mucho una intervención que hizo una vez José María Callejas, el periodista, en donde decía, ¿qué diríamos nosotros si los titulares, en vez de 17 mujeres han muerto en lo que va de año, dijesen los titulares que han muerto 17 futbolistas? O sea, imagínense solamente ustedes que el titular mañana sea ese. 17 sacerdotes han sido asesinados, 17 jueces han sido asesinados, 17 futbolistas han sido asesinados. Creo que estarían todos los medios de comunicación, todas las televisiones, a toda hora hablando del tema. Y lamentablemente, en el caso, ¿no?, de las mujeres, es verdad, salimos a la calle, no es que no nos manifestemos, no es que no hagamos, ¿no?, pero llega un momento en que ya nos desborda esa situación. Y cuando estamos hablando de violencia de género y hablamos de esas estadísticas que son terribles, estamos hablando de lo que es lo visible de esta pirámide. El asesinato, que es la parte visible, pero no hablamos de todas las otras formas ¿no?, explícitas, que también tienen que ver, que también son visibles y que tienen que ver con la situación de violencia de género, como es, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no?, el abuso sexual en el ámbito laboral, las amenazas permanentes desde el punto de vista de, ¿no?, la falta de libertad, la agresión física, y aquellas que son invisibles, como lo que es todo el maltrato psicológico, la humillación, la desvalorización permanente, el despreciar, el chantaje emocional, ¿no?, y todo, y más allá, pues todo lo que hemos ido también con el tiempo socializando y considerando como normal, desde las canciones, desde el rap, desde las rancheras, desde los boleros, desde las novelas, ¿no?, desde las imágenes que nos venden de la mujer a través de los medios de comunicación y en las noticias, o sea, permanentemente, bueno, y en las propagandas de publicidad. Entonces, todo esto tiene que ver con un componente que para nosotros es clave y que desde el punto de vista de la violencia de género nosotros hemos llamado, o queremos resaltar, no nosotras, ojo, no estoy diciendo que eso sea un concepto de la red, sino que desde la red lo hemos ido incorporando,
que es siempre tomar en consideración lo que son las violencias institucionales y las violencias de carácter estructural. Para nosotros todo este tipo de violencia tienen que ver con un elemento patriarcal, ¿no? Heterorepresentado, como les decía, cuando los derechos sexuales y reproductivos no están siendo reconocidos. Por ejemplo, nos pasa con algunas compañeras cuando hacemos los debates sobre el tema de prevención de violencia de género, que la violencia de género y las muertes de las mujeres por violencia de género lo tenemos muy asumido y estamos muy sensibilizadas frente a ese tema, pero cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, de la población LGTB, del lesbianismo, de las transexuales, de cómo incorporar a compañeras que es lesbianas, que están viviendo situaciones también de violencia, o no están viviendo situaciones de violencia, sino que sencillamente, pues no, han asumido una sexualidad y una orientación sexual que es tan válida como la que yo puedo tener como heterosexual, a veces entramos ¿no? todavía en un reconocimiento no del todo explícito. Entonces para nosotros eso es sumamente importante, es decir, es percibir y darnos cuenta, y por eso hemos hecho este documento como un elemento de argumentario que nos dé elementos para como las diferentes entidades y asociaciones y personas que estamos trabajando en la red manejamos un lenguaje común. Porque si vemos las maneras en que se ejerce la violencia de género, estas son múltiples, como les decía, desde la punta del iceberg, que son las agresiones físicas, las psíquicas, las sexuales en la mujer, solamente por el hecho de ser mujer y que están realizadas, o que están perpetradas por el cónyuge o por quien haya sido su pareja. Están las prácticas tradicionales nocivas, como el infanticidio, la mutilación genital femenina, la preferencia por hijos varones, el matrimonio precoz o forzado, la exigencia de la dote, crímenes de honor, las prácticas nocivas con mujeres de edad o viudas. La inducción a una mujer a ejercer la prostitución, empleando la violencia, la intimidación o el engaño, o con abuso de la situación de inferioridad y necesidad de utilizando la vulnerabilidad de la víctima. La violencia sexual infligida por la pareja cuando la mujer no desea tener relaciones sexuales, el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo. Aquí me quiero referir después a algunos casos. Las detenciones ilegales, las amenazas y las coacciones, que por ejemplo en el caso de las mujeres migrantes, está implicando muchas veces el que se remitan, en algunos casos, a mujeres que a veces tienen hasta 5 años o 6 años trabajando aquí y por diferentes circunstancias nos hemos encontrado en una investigación que estamos haciendo ahorita, situaciones en donde las remiten a los CIES, que ustedes saben son los centros de internamiento de extranjeros, solamente por estar en situaciones de irregularidad administrativa, que muchas veces es lo que llamamos regularidad administrativa sobrevenida. Que a veces puedes haber tenido un contrato de trabajo y cuando ese contrato de trabajo se pierde y no lo regularizas donde debe determinado tiempo establecido por ley, pues allí se genera una situación de precariedad impresionante y por lo tanto detención. Y detenciones ilegales además, que cuidado. Por ejemplo, nos está pasando también, algunas entidades están denunciando que entidades que están trabajando en intervención comunitaria, dando clases de español, por ejemplo, a mujeres y hombres, ojo, no estoy hablando solamente de mujeres, aquí estamos hablando de migrantes en general, en donde estamos dando clases de español o estamos asistiendo en orientación sociolaboral, resulta que la policía los espera en la salida del centro. Y la policía, y es una de las dificultades ahora, por lo menos en Madrid, no puedo referir el caso de Barcelona, pero en Madrid hemos tenido, a raíz justamente de la implementación esta de los foros locales de participación, en Tetuán, que es un distrito en el cual yo estoy trabajando actualmente, se ha tenido ya 2 reuniones con la policía justamente para evitar que se proceda bajo ese esquema de persecución, ¿no? Desde el punto de vista de la irregularidad, y se está generando un concepto que se llama policía amiga, para que se considere, hay gente que discute que la policía como tal no es amiga, pero bueno, pero está cumpliendo un rol. Y entonces está toda la discusión de que efectivamente no puede la policía intervenir sin orden previa o porque hay un conflicto, por ejemplo, no puede estar interviniendo solamente por tener una especie de elemento persecutorio de situaciones de irregularidad administrativa. Después, a esto le añadimos el tema de la trata con mujeres con fines de explotación sexual. El tema de la trata realmente es uno de los temas de violencias ocultas que, fíjense, muchas veces no aparecen. O sea, la trata
no necesariamente tal vez 1, 2 casos o 3 casos en el año, o prostitutas que hayan sido asesinadas o que engrosan lamentablemente esa lista de mujeres víctimas de violencia de pareja en las estadísticas de un año. Pero ustedes calculen que con la trata se vulneran un sinfín de derechos humanos. No sé si alguna de ustedes ha visto la película 24 horas de Mabel Lozano. ¿Han visto alguna vez ese documental? Pues se los recomiendo ampliamente. O sea, personas, por ejemplo, de Paraguay y de Colombia que venían con contratos laborales establecidos para trabajar en el servicio doméstico y que se encuentran aquí, que están sin papeles, se le quitan el pasaporte y pasan a trabajar en un prostíbulo, sencillamente en condiciones de no libertad, presas, esclavas, pagando además. O sea, una de ellas narra en el documental que tenía que pagar al proxeneta para poder salir libre algunos fines de semana, y las cuotas que le pedían, o sea, usted tiene que pagar para poder salir un domingo de un trabajo que además no es el trabajo que usted escogió, y es un trabajo que además está vulnerando su condición, ¿no?, como ser humano, o sea, su dignidad básica. Entonces, y entramos en un tema muy complejo como el tema de la trata, justamente porque nos estamos dando cuenta desde, por ejemplo, el Proyecto Esperanza, que es una entidad que también tiene relación con la red. En el año pasado se diagnosticaron y se prestó asistencia a más de 290 mujeres víctimas de trata, sobre todo procedentes de países del entorno subsahariano y de algunos países de América Latina, como puede ser Colombia, Brasil, Paraguay. Entonces, aquí hay un altísimo porcentaje de mujeres inmigrantes que están en condiciones totalmente de esclavitud, y como les voy a decir también, esto nos lleva después a una discusión sobre lo que es el marco normativo, porque en el marco normativo de la Ley de Prevención de Violencia de Género, esto es un tema que es sumamente complejo y sumamente importante que se incorpore a la definición de políticas públicas integrales. Esto está relacionado, como les decía, a la privación de libertad, pero la privación de libertad no necesariamente está altísimamente relacionada con el tema de trata, pero hablamos también de privación de libertad de mujeres por razones de origen religioso, o nos encontramos en algunas circunstancias en donde las limitaciones desde el punto de vista de la libertad, hasta el mismo derecho, fíjense, laboral, nos encontramos también en la investigación mujeres que están trabajando en el servicio doméstico, y si bien no es una privación de libertad total, las regularizaciones que hay desde el punto de vista del acceso a los días festivos, al acceso del trabajo, de vacaciones, está totalmente limitado, ¿no? Y eso también afecta a la salud. Después están la violencia de género por esterilización forzada. Como mujeres migrantes latinoamericanas, por ejemplo, hemos presentado denuncias, como fue el caso, por ejemplo, en la época de Fujimori en Perú y en Guatemala y en Honduras, que lo significaba las esterilizaciones de mujeres que hablaban de políticas y programas de planificación familiar, y no eran tales programas de planificación familiar y formación familiar, sino eran esterilizaciones forzadas. Después está la violencia contra la mujer en los conflictos armados. Ustedes saben, la mujer como objetivo de guerra, la violencia que se encuentran en las instituciones opresiones, la violencia ejercida pues, a través de los medios de comunicación, y el tráfico de la inmigración clandestina con el carácter de explotación sexual, que no necesariamente está vinculado a la trata o que estén trabajando en un prostíbulo, pero que sí tienen reguladas las horas de contratación laboral para ejercer la prostitución. Así como el abuso contra las trabajadoras domésticas y la punta de ese iceberg que hemos hablado, que es el feminicidio. En estos momentos la red está haciendo una investigación justamente a raíz después de haber hecho el documento que les decía sobre nuestro marco argumental, ¿no? Desde qué perspectiva como red enfocamos el tema de violencia de género para trabajar el tema también de lo que significa las consecuencias en la salud, pero hemos detectado que es importantísimo trabajar el tema también del acoso sexual en el ámbito laboral. ¿Por qué? Conjuntamente Amalgama con CEDOA, Servicio Doméstico Activo, con el apoyo de AYETI, que es una asociación de investigación y especialización en estudios iberoamericanos, hemos formulado un proyecto que actualmente está haciendo un estudio exploratorio
sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género en mujeres inmigrantes. Porque, por ejemplo, nos hemos encontrado casos de compañeras que estaban participando en los talleres de CEDOAC y se encuentran situaciones como esta. Por ejemplo, voy a contar el caso de 2 entrevistas que hemos tenido esta semana. Que una de ellas, por ejemplo, empieza a trabajar con un señor mayor, una pareja, señor mayor tiene problemas de movilidad, le dicen a ella que cuando le dé masajes y cuando le tiene que dar masajes en el cuerpo, un poco por el tema circulatorio, que tiene que ser como más dulce, que ella es un poquito fuerte y que tiene que hacerlo con cuidado. Ella empieza a hacerlo con cuidado, a hablarle al Señor, a decirle al Señor, ¿no? que sencillamente, bueno, que se sienta mejor. Un abuelito de 85 años, de 75 años, el 85 es otro caso. Y pues resulta que el Señor se excita, ¿no? Permanentemente, y entonces ella se siente muy violentada, porque el Señor se excita cuando ella lo está bañando, y el Señor pues sencillamente ha pasado a tocarla, ¿no? Mientras ella lo baña. Entonces ella, muy violentada, ha dicho que ella no quiere, se puso en plan brusco, por decirlo en otras palabras, decir, no, mira, ya lo trato con distancia. Le empezaron a llamar la atención de que por qué estaba tan distante y que por qué ella era tan cortante, y ella le dijo al hijo de esta pareja de que ella no podía trabajar en esas condiciones porque, como que bueno, que por favor hablara con su padre porque ella no está para hacer servicios, ¿no? sexuales a su padre. Y el hijo le dijo que eso no lo entendía muy bien, y entonces ella dijo, pues bueno, mire, bajo estas condiciones yo no trabajo. Tenía 2 meses trabajando, después de estar 1 año en el paro, pues renunció a su trabajo justamente porque para ella era muy violento confrontar esa situación. Y en esa reunión, que estábamos en un grupo de discusión abierto, otra compañera señaló que un señor de 87 años, justamente, pues el señor se entusiasma mucho y les pone 20 euros en la mesa. Ella creía que era solamente con ella, que es la cuidadora de la tarde, pero cuando lo habla con la chica que lo cuida en la mañana, resulta que pasa lo mismo. Y entonces el señor, cuando ellas han rechazado, ¿no? que ellas no van, que primero era hacerles un favor con una paga extra. Cuando ellas lo rechazaron, pues el señor ahora ha decidido hacerse, ¿no? masturbarse frente a las chicas mientras ellas están planchando. Entonces, el tema es que, claro, confrontan esas circunstancias. Y tenemos el caso de otra compañera de CEDOAC, de una chica que fue a presentar la denuncia en CEDOAC para ver qué hacía, porque cuando fue a una entrevista de trabajo, la señora le pidió que por favor le presentara los papeles de sanidad, de que si ella tenía algún tipo entonces ella le dijo, sí, yo estoy saludable, ¿qué problema? Dice, no, pero de VIH, ¿por qué? Dice, no, porque si hace favores sexuales a mi hijo, yo necesito saber que tú estés, ¿no? Y ella le dijo, perdón, yo vengo a trabajar en el servicio doméstico, yo no vengo a hacerle favores sexuales a su hijo, ¿no? Entonces, quiero transmitirles esto porque nos estamos encontrando, por ejemplo, en situaciones en el trabajo, otra compañera, o sea, también, que en el restaurante donde estaba, cuenta de que ella es, ¿no? O sea, la típica imagen de tu mujer latina, cariñosa, sensual y fácil, por decirlo de alguna manera. Pues el señor, el dueño del restaurante, empezó a tocarla, y mientras ella estaba cocinando, pues el tipo se le acercaba, la rozaba, le tocaba, le metió un pellizco, y entonces hasta hubo un momento que ella le dijo que qué pasaba, pues, ¿no? Que no, ella estaba en una relación laboral y no en una relación de acercamiento. Él se ofendió y le dijo que bueno, entonces sencillamente la botó, ¿no? Le dijo que estaba allí para hacer lo que él necesitaba, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no son casos, o sea, a ver, cuando estamos haciendo esta investigación es un poco por poner en evidencia que nos estamos encontrando situaciones que a través de la UGT y a través de comisiones obreras y a través del grupo se están poniendo sobre el tapete, porque también son muy difíciles. O sea, lo que les quiero transmitir aquí es que son situaciones muy difíciles de denunciar, porque para la mujer muchas veces significa, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me va a creer? ¿No? ¿Quién me va a creer? ¿Y dónde puedo yo comunicar lo que me está pasando? Entonces, se da una circunstancia en donde efectivamente, pues, no es que haya una violación, por ejemplo, no hay casos de violencia extrema, pero sí es una situación que genera una permanente, a nivel laboral, una permanente situación de zozobra y de enfrentamiento a lo que son tus condiciones normales de trabajo. Entonces lo pongo también, ¿no?
en evidencia, porque no llega a ser contabilizado como una violencia desde el punto de vista, ¿no?, lo que llamamos violencia sexual, pero que sí. Entonces, bueno, ustedes deben haber visto estos cuadros, si han trabajado más en el tema de salud, pero bueno, como les decía, la violencia, cuando uno hace como una especie de cuadro resumen de todas las consecuencias que para la salud tienen los elementos de violencia, pues aparte de las consecuencias fatales, que es la muerte, estamos viéndonos desde lo que es la consecuencia para la salud física, las consecuencias desde el punto de vista de salud psicológica, las consecuencias desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva, y las consecuencias en la salud social desde el punto de vista de que se empiezan a reproducir elementos de aislamiento, de deterioro de las habilidades sociales y de las dificultades para establecer relaciones sociales. Por ejemplo, es uno de los elementos claves, o sea, cuando ustedes analizan personas que han sido sometidas a violencia psicológica. En las entrevistas también que hemos hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención en las entrevistas a profundidad es que estoy hablando de 6 mujeres que hemos entrevistado. El proyecto empezó en diciembre. De las entrevistas se han venido haciendo entre enero, febrero y ahora en marzo. Las mujeres que hemos entrevistado que han estado sometidas a un proceso de violencia psicológica, por ejemplo, que en el caso de la mujer migrante, ¿en qué se expresa? Se expresa, perdón, ¿el tiempo? Se expresa en el hecho de decirle, tú no sirves, ¿no? O sea, o por ejemplo, una odontóloga, una mujer profesional, que el esposo, la pareja tiene un bar, y entonces dice, no, pero es para lo que tú hiciste y aprendiste en tu país, no, eso no te sirve aquí. O sea, vienes a trabajar, tenemos un bar. Ella ha estado casada 7 años con esta persona, y esta persona durante estos 7 años ha estado permanentemente haciéndole sentir de que su profesión no sirve, que ya aquí no tiene futuro, hasta que a los 5 años de estar aquí, ella decidió que iba a homologar su título, y lo homologó. Y entonces fue homologando su título y estando en la universidad que ella se dio cuenta, ¿no?, de todo el proceso ese de deterioro y de descalificación psicológica a la que estaba sometida. Y era impresionante porque parte de esa circunstancia hizo que durante esos 5 años su forma de relacionarse solamente fuera con él y con la familia de él. Y cuando empezó a ir a la universidad fue que empezó a abrirse a las interrelaciones con otros grupos sociales y a conocer otras personas y a darse cuenta y ella recuperar todo lo que había sido su vida, ¿no?, como universitaria. Y nos ha llamado la atención porque desde esta entrevista les estoy hablando de que hemos tenido 5 entrevistas adicionales. Por ejemplo, una es una chica que recibió asistencia psicológica porque estaba deprimida porque le habían planteado la separación. Pero a raíz justamente de la asistencia psicológica, la psicóloga se dio cuenta de todos los elementos de violencia psicológica que había recibido ella previamente, y ella empezó a visibilizar de que la situación de dependencia con su marido era tan alta y tan casi patológica que le fijaron de una vez de reuniones semanales de asistencia, digamos, de asistencia psicológica, tuvo que ir 3 veces a la semana. Y después de ese proceso de apoyo psicológico y de que ella empezara un proceso de empoderamiento, fue que pudo revertir y darse cuenta de lo que había sido el maltrato psicológico sufrido durante su relación de pareja, y no solamente por su marido, sino por el hijo mayor. Entonces empieza todo un proceso de empoderamiento y de reconfiguración de su vida, pero que implicó, lo decía porque implicó dificultades para establecer relaciones sociales y habilidades sociales, porque llegó un momento que estaba tan desvalorizada que cuando le pedían que elaborara un currículum o que ella hablara para presentarse a una entrevista de trabajo, no lo podía hacer. O sea, sencillamente se bloqueaba, no lo podía hacer. Entonces, cuando empiezan a narrarte las circunstancias que para estas personas ha significado el volver a retomar esas habilidades sociales y a retomar esas relaciones sociales, porque además en el caso de las mujeres migrantes, y esto es un elemento también que se pone, que se hace muy evidente, es justamente que muchas veces se pierde en las relaciones, digamos, familiares y sociales, están en el país de origen, no están aquí. Entonces muchas veces la falta de esas redes sociales, de esas redes de apoyo, hacen que ellas vivan calladamente y sufran calladamente, ¿no?, a nivel muy introspectivamente, toda su situación de violencia. Y es solamente cuando se abre
y cuando logran tener un tipo de apoyo y establecer otras redes de apoyo que empiezan como a restablecer esas relaciones. Entonces, y otro elemento que para nosotros es clave desde el punto de vista de la atención, y ahí es un elemento que tiene también que ver con la atención de los servicios sociales muchas veces o de la policía cuando toma las declaraciones, es el tema de la victimización secundaria. Porque eso significa que muchas veces las mujeres tienen un sufrimiento añadido al encontrarse en un sistema que permanentemente le vuelve a replantear y a preguntar y a volver a preguntar, que describa cómo fue la situación, indagando si la situación además puesto desde la perspectiva de que muchas veces eres tú la que generas esa situación, no es el agresor, sino si tú la promocionaste, si tú la generaste, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros desde la perspectiva, como les decía, de todos esos elementos que tienen que ver con las diferentes situaciones de violencia, nosotros lo que queremos resaltar es que, por un lado, existe una violencia institucional, ¿no?, que tiene que ver con los obstáculos para acceder a la protección, las garantías ante la violencia de género, que en el curso de las mujeres migrantes, o sea, y es que no es que no existe una situación de violencia de género que pueda ser equiparable a la que sufren, por ejemplo, mujeres españolas, pero en el caso de las mujeres migrantes, esa situación se agrava porque el acceder a la protección y las garantías que se prestan desde el punto de vista de servicios sociales, atención jurídica, atención psicológica, no se conocen, no están informadas, o muchas veces por su propia situación de irregularidad o de situación de inestabilidad administrativa no se pueden poner, no se pone manifiesta. Hay otras formas para nosotros también de violencia, cuando hablamos de otro tipo de violencia, la violencia institucional. Por ejemplo, hay una que se ha ido modificando en los últimos años, pero que fue muy crítica desde el punto de vista de lo que fue en los años, en el 2012, en el 2013, en el 2014, que fue el Real Decreto 16-2012 que limitaba el acceso a la salud de la población de origen inmigrante. A raíz de esa prohibición, la red estableció una articulación de trabajo muy fuerte con la plataforma Yo Sí, Salud Universal, y se pudo resolver algunos casos, por ejemplo, de mujeres que habían recibido un tratamiento. De hecho, una de ellas estaba operada. Por ejemplo, nos tenemos el caso de una compañera que estaba operada por un problema del útero. Cuando fue a quitarse los puntos, o sea, habiendo sido la operación por la sanidad pública, cuando fue a quitarse los puntos le dijeron que no, que los puntos no. Entonces era algo así como, bueno, pero en 2 semanas cambió tanto la situación que los puntos, tengo que perdió su tarjeta sanitaria y sencillamente tenía que pasar un proceso de regularización de los papeles para poder acceder o pagarse a través de una clínica privada. Esta discusión, la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, no sé si ustedes la conocen, pero todo el trabajo que se ha venido haciendo, más el compromiso de muchos médicos en los ambulatorios y de mucho personal médico y paramédico desde los servicios sanitarios, hizo que esa situación se fuera revirtiendo, si bien en algunos casos sigue siendo complicada porque para muchas mujeres migrantes esto no es un elemento que esté totalmente garantizado, o si ellas están en situación de irregularidad, por ejemplo administrativa, no se atreven a ir a la sanidad porque piensan que efectivamente es poner en evidencia que no tienen esa regularidad y que eso puede ser o bien una orden de expulsión o bien un elemento de internamiento y de sanción. Después está, bueno, todo lo que ustedes ya saben, y con el caso, por ejemplo, ahorita en Europa de la discusión de los refugios y el asilo, pues bueno, para nosotros eso es violencia institucional, o sea, cuando sencillamente la normativa europea no se está cumpliendo, la normativa y los compromisos del Estado español tampoco los está cumpliendo, estamos hablando de violencia institucional por no aceptar lo establecido en la protección internacional en materia de asilo y refugio. Después está lo que es el llamado el racial profile, que es lo que yo les decía, las redadas que se hacen a veces en los centros de información, en los centros de español o en los centros de orientación sociolaboral, que es donde se les pide los papeles, por ejemplo, a las personas, pero ¿por qué? Porque tienen una determinada característica física. Yo salgo del centro de orientación laboral, ¿no?, de la calle Juan Pantoja 2, y a mí no me dicen nada. Pero si sale conmigo un chico negro, ¿no?, de Mali, pues lo paran y le piden los papeles. Igual pasa en el metro, igual pasa
o sale conmigo una compañera peruana o una compañera boliviana de Saraguro o indígena, entonces también, o sea, le piden o dominicana, entonces le piden los papeles a ella, no me los piden a mí. Si bien el otro día en el metro me mandaron para mi país de origen, no voy a repetir la frase, me equivoqué metiendo el ticket en el metro y uno que no dijo que era policía, pero no estaba vestido de policía, me emplazó y cuando le dije que el ticket no me estaba funcionando y que tenía un problema con el ticket, que no pasaba por el lector, me dijo, tú no eres española. Y yo le dije, bueno, ¿y? Digo, solo le estoy diciendo que el ticket no funciona, ¿qué hago con el ticket que no funciona? Y entonces me dijo, ya sé, eres venezolana. Y digo, vale, qué bien. El viejo se identificó. Dice, pues ya te podrías ir a tu pez de mí. A ver si lo resuelves. Entonces, vale, ok. Y sinceramente les comento, yo no he tenido nunca situaciones de violencia. Yo, por ejemplo, no he vivido situaciones de violencia extrema. O sea, cuando oigo los testimonios de otras compañeras, realmente es un trabajo duro y te afecta mucho, ¿no?, en lo emocional y en lo psicológico. Pero en ese momento, por ejemplo, les puedo decir que la vulnerabilidad que uno siente, la frustración que uno siente, y yo decía, Dios mío, este señor no me ha pegado, o sea, no me ha pegado, solamente me maltrató verbalmente, pues, ¿no? Y con mucha arrogancia y con mucha fuerza, porque era un tipo joven, alto, fuerte. Y yo decía, Dios, o sea, de verdad que vivir la violencia es algo muy terrible, ¿no? Y entonces, bueno, como les decía, pues eso pasa, o sea, que efectivamente el que les estén pidiendo los documentos a personas que por su fenotipo y por sus rasgos físicos, ¿no?, son elementos de redadas racistas. Igual que todo el tema que tiene que ver con la transexualidad y con el tema de la trata de las mujeres que ejercen la prostitución, en donde están sometidas además al control de las mafias por un lado y por otro lado al control, ¿no?, policial. Entonces esa situación realmente se hace muy tensa y es terrible. Y vuelvo y les repito, de verdad que es importante ver la película de Mabel Lozano porque es un documento muy importante. Después tenemos los elementos vinculados, como les decía, a la violencia estructural que tiene que ver con esos condicionamientos del heteropatriarcado y que implica, al igual que con las mujeres, al resto de las mujeres, pues el que tenemos la segregación horizontal o la iniciación desde el punto de vista laboral, la segregación vertical o el techo, ¿no?, el techo de cristal desde el punto de vista, porque cuando hablamos de segregación horizontal, fíjense, un elemento clave que les decía anteriormente en el trabajo de migración y desarrollo, es que a las mujeres migrantes un altísimo porcentaje están trabajando en el sector de servicios domésticos o están trabajando como internas. Y muchas de ellas, solo un 30% tienen el alta en la seguridad social. Entonces estamos hablando de que no tienen, o sea, elementos que garanticen la contratación laboral desde el punto de vista de lo que se ha establecido. Y parte de la discusión que tiene CEDOAC, Servicio Doméstico Activo, y el Grupo Turing es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para justamente regular todo lo que tiene que ver con la normativa de acceso y de garantías laborales a las personas que están trabajando como cuidadores. Entonces, hay una especie de tipificación también desde el punto de vista de esa segregación horizontal, de caracterizar que las mujeres migrantes, muchas de ellas a veces hasta con profesiones profesionales que están en proceso de homologación del título, están trabajando como internas o están trabajando en el servicio doméstico por horas. Entonces existe una etnización de una especie de tipificación del tipo de trabajo que puede también desarrollar, ¿no?, la mujer migrante desde el punto de vista de esas funciones laborales. Después está la invisibilidad o escasa valoración de sus tareas, o sea, el trabajo de los cuidados, y es una de las cosas también que reivindicamos en líneas generales, es la valorización del trabajo de los cuidados, porque una de las compañeras de CEDOA dice, si yo cuido, a ver si lo digo bien, si yo cuido lo que tú más quieres, ¿por qué no quieres lo que yo hago? O sea, y a mí, por ejemplo, fíjense que a veces oímos testimonios y nos parece que son como normalizados, pero el otro día oí el testimonio de una compañera de CEDOAC, que ella decía una cosa que a mí por lo menos me pareció así como muy, muy clave. Ella decía, está trabajando en una casa cuidando a 3 niños pequeños y
resulta que la señora en la casa estaba muy liada porque tenía que ir a buscar un traje o buscar en el supermercado la compra, algo así, y estaba muy liada porque tenía que hacer otra cosa, etcétera. Esta chica es abogada, ¿vale? Y esta chica sabe conducir. Y ella le dijo a la señora, si quieres me da el carro, el coche, me da el coche que yo le recojo yo voy al supermercado, le recojo lo que tenés que recoger. Y la señora inmediatamente, ¿no? O sea, fue así como, no, ¿por qué? No hace falta, ya yo veo cómo me las arreglo. Y ella entonces se quedó como cortada y nos decía, Dios, o sea, me quedé pensando, la señora me deja bajo mi responsabilidad el cuidado de sus 3 hijos y del bebé, ¿no? Durante toda la semana. Y resulta que por coger el coche para ir al supermercado, que está a 10 minutos, le cambió la cara y ella sintió que la confrontó, o sea, como diciendo, no, porque te voy a dejar el coche. Entonces ella decía, mira, tiene más valor el coche que cuidar a sus 3 hijos. Fíjense como una anécdota, ¿no? Como esa, a veces nos pone en evidencia que el trabajo en los cuidados lo tenemos tan tipificado, ¿no? El cuidado de los niños, si los bañas, la alimentación, los llevas para el colegio, los traes, los llevas, pero de repente ella misma no podía entender por qué no podía coger el coche para ir al centro comercial a buscar las cosas y que fue algo así como que no, eso no. Entonces, de repente eso no pasa en otras familias o no pasa en otras circunstancias, no lo estoy generalizando ni tampoco es bueno generalizarlo, pero sí lo ponemos como un elemento que ella lo resaltaba en ese grupo de discusión, porque para ella había sido un elemento de poner en juego, o sea, de qué estamos valorando cuando valoramos el trabajo de los cuidados y de qué me están valorando a mí como persona y mi formación, cuando sí puedo cuidar a los niños y son niños pequeños y tengo esa responsabilidad, pero de repente no puedo ser, ¿no?, igualmente responsable para manejar un bien o una propiedad. Entonces ahí es algo así como ella lo ponía desde la perspectiva de qué valores, ¿no?, y de qué peso le estamos dando a lo importante y a lo relevante. Entonces eso tiene que ver, pues bueno, también con los elementos de la precariedad laboral, como sabes, y el tema de la desprotección. Entonces, no voy a detenerme aquí a hablar tampoco de lo que son las violencias. Fíjense, cuando hablamos también del elemento de discriminación y el de elementos de violencia, para la red ha sido muy importante en la investigación resaltar que en la normativa española hay un elemento que tenemos que trabajar y seguir profundizando. Y desde el punto de vista de la incidencia política es una llamada de atención que hacemos. Lo hacemos cuando estamos en CEDUA y lo hacemos en las intervenciones generales, que es la readecuación entre lo que es la ley de extranjería y lo que es la ley de protección integral de las víctimas de violencia de género. Es decir, nosotros nos estamos encontrando que la ley de extranjería apunta a la protección de la soberanía nacional, ¿no?, y a la regulación de los flujos migratorios. Y de alguna forma a veces hay artículos que criminalizan esa interrelación. Pero cuando se centra en proteger a las personas migrantes en los delitos cometidos por otras personas, como por ejemplo puede ser el tema de trata, fíjense, en el tema de trata, esto es un tema muy importante en la readecuación de la normativa, el enfoque que hay es a mí no me gusta la expresión mucho, pero bueno, se llama perspectiva trafiquista, ¿no?, que es el énfasis en el tema del tráfico, de la trata, pero que no se protege totalmente el proceso de las personas inmigradas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cuando se presenta la denuncia, por ejemplo, en trata, las mujeres tienen como que presentar la denuncia y convertirse en un elemento de apoyo a la investigación que hace la policía. Entonces, ustedes imagínense una persona que está sometida a un grupo, ¿no?, que es víctima de trata, que está sometida a condiciones de precariedad y de laboral y de control de la libertad y respeto de los derechos humanos más esenciales. Y encima cuando tengo la fuerza o de presentar la denuncia, desde la policía me convierto como un elemento de seguimiento y de denuncia permanente, cuando además en mi país de origen mis hijos y mi familia también están siendo sometidos a esa situación de control por parte de las mafias.
Entonces aquí hay un elemento, lo ponemos sobre el tapete porque eso es un elemento que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, si bien ha ido modificándose en el tiempo, hay que trabajarlo más adecuadamente y trabajarlo más interrelacionalmente. A eso también se añade el tema de la situación de la familia, o sea, ¿no? De la situación de la familia que tú dejas en el país de origen y que está siendo sometida y manejada como un elemento de coacción para que tú no puedas denunciar la situación de trata que vives. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que la normativa de violencia de género ha excluido a las mujeres migrantes desde el punto de vista de esa protección integral que se requiere y que porque está muy interrelacionada con los elementos de regularización administrativa, de residencia, de haber obtenido la residencia. Y entonces sucede que muchas mujeres en algunos momentos retiran hasta la denuncia y retiran la orden de alejamiento porque se ven sometidas a la posibilidad de que su situación administrativa cambie o de la relación desde el punto de vista de lo que la ley puede cubrir para la salvaguarda, digamos, de su familia o la reagrupación familiar sea un elemento que lo obstaculice. Entonces, yo no soy abogada, lo digo, pero desde la perspectiva de las abogadas y compañeras que trabajan en la red en estos temas, se ha venido justamente haciendo mucho énfasis en la necesidad de hacer una revisión exhaustiva, y en el Foro Social de las Migraciones también, sobre todo lo que es el tema de interrelación entre la normativa de ley de extranjería, que en un momento determinado se aplica, o aplicamos la Ley Integral de Violencia de Género. Y la Ley Integral de Violencia de Género se pide que sea una ley realmente integral, que como ustedes saben ya en España, el informe Sombra CEDAW y el grupo de los movimientos feministas españoles, desde España también están denunciando que no es una ley del todo integral. Parte, y si ustedes leen las reivindicaciones que han pedido las compañeras que están ubicadas, o que terminaron ayer, la huelga de hambre, que estaban en Sol, era justamente porque la ley integral no estaba incorporando todos los elementos que tenían que ver también con la protección integral, no solamente a la víctima de violencia, sino a todo lo que significaba también el apoyo a los hijos y el entorno familiar que está sometido a esas circunstancias. Entonces, las mujeres están excluidas de las ayudas económicas previstas al objeto de una protección de tipo integral frente a la violencia, si bien a veces en la primera instancia tienen casas de acogida durante el proceso de acompañamiento o cuando se da la orden de alejamiento, hay todo un proceso posterior que hace falta que dediquemos más recursos y dediquemos muchísimo más atención desde el punto de vista de que sea realmente una atención integral. Entonces, en el caso, como les decía, hay lagunas, o sea, sobre todo en el caso de la Ley Integral contra la Trata, y no solo con trata con fines de explotación sexual, sino con fines también de explotación laboral, que se han detectado casos y que no están incorporados, y la necesidad también de establecer una mayor coordinación y cooperación entre las autoridades competentes y las organizaciones especializadas en las víctimas, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es los puestos fronterizos, los aeropuertos y las CIES, porque sucede que muchas veces en estos ámbitos no se puede detectar cuando una persona está ingresando y puede ser víctima de trata. O sea, ahí hay todo un elemento de apoyo y de seguimiento que hay que establecer. Entonces no me detengo en este punto, sino que me detengo ahora ya para cerrar con lo que son las demandas que desde la Red de Mujeres América Latina y del Caribe hemos hecho en materia de violencia. Entonces, para nosotros importante es la modificación de la Ley Orgánica del 2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, como les decía, para que haga efectiva la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y no solo la perpetrada en el ámbito de la pareja. Que la situación administrativa de las personas migrantes no se convierta en un obstáculo para el acceso y el ejercicio de sus derechos, la incorporación de la perspectiva de género, de la interseccionalidad y el enfoque de derechos humanos en las leyes y planes autonómicos y nacionales en materia de prevención y erradicación de las violencias, la revisión jurídica de la articulación entre la ley de extranjería y la ley contra la violencia de género para detectar dónde están las barreras y discriminaciones que puedan afectar a las mujeres migrantes, sobre todo a las mujeres migrantes que sin documentación en particular y las víctimas de trata en particular también,
la revisión de las normas y leyes que prevén ayudas económicas para las víctimas de delitos violentos, sexuales o la trata de personas, así como otras ayudas con el fin de incluir a las mujeres migrantes sin documentación en regla, sobre todo por el tema de asilo, y el tema de trata en este punto es sumamente complejo y necesario que se modifique. Después está la revisión general de los sistemas de registro de la violencia de género, con inclusión de los supuestos de violencias perpetradas fuera del ámbito de la pareja, es decir, que en los registros de casos de violencia de género se incluyan también todos aquellos que tengan que ver con acoso sexual, ¿no?, con explotación laboral, y que tengan que ver con los delitos de odio, para establecer todos los elementos también de discriminación que muchas veces están asociados a temas de violencia de género. Después, realizar mayores estudios y análisis específicos sobre la situación de los niños y las niñas que son víctimas de violencia de género, análisis y estudios sobre la situación de las mujeres lesbianas migrantes en España que podrían padecer violencia de género. Acaba de hacerse, por ejemplo, y hago un inciso aquí, 5:15 que dije que tenía que terminar. Acaba de hacerse también una investigación, fíjense, sumamente interesante, desde una fundación que se llama Fundación H, sobre el tema de la violencia de género en el caso de las mujeres que deciden retornar a los países de origen. Y en esta reunión se hizo con los consulados de diferentes países de América Latina para ver hasta dónde en la normativa, en algunos países habían establecido acuerdos binacionales o no. Porque se está detectando también mujeres que aquí han manifestado, por ejemplo, denuncias en situación de violencia de género y que por un momento determinado, más que traer o reagrupar su familia, decide retornar a su país de origen, que toda la protección la pierde. Y sencillamente, a veces, fíjense, se daba el caso, y lo comentó el consulado de Brasil, se daba el caso de que los consulados también tienen que atender al maltratador desde el punto de vista de las órdenes de alejamiento y de las órdenes de repatriación. Y resulta que tenían como más peticiones y tener que dar más apoyos a los maltratadores que a las mismas víctimas, porque las víctimas se encontraban que no tenían elementos normativos, o sea, que estaba como regulado el que el maltratador se regresaba a su país de origen por ley, ¿no?, y por normativa de orden de alejamiento, pero la mujer que estaba sufriendo, ¿no?, la situación de violencia y que era la que tenía la situación, cuando llegaba a su país perdía automáticamente el seguimiento y el apoyo de su situación. Entonces, en ese estudio, se los recomiendo porque en la Fundación H, debe estar en la página web de la Fundación H, se ha establecido una serie de recomendaciones. Fue a raíz de una tesis doctoral que hizo una chica chilena, y se han establecido una serie de recomendaciones para que entonces en los países de origen también se establezcan protocolos de seguimiento y de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Eso, por ejemplo, está pasando también en el caso de la trata. En la película esta que les recomiendo de Mabel de Lozano, hay un caso específico de una chica colombiana que cuando regresa a su país de origen, fíjense, ya siendo haber sido víctima de trata, regresa a Colombia y la situación empeora al regresar. O sea, porque ya no solamente el proceso de victimización y de recuperación de lo que era su entorno familiar anterior, sino la victimización y la culpabilización que hacían en el entorno social y familiar por su situación específica, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy complejo que implica muchas aristas. Después también, desde la perspectiva de la red, lo que decimos, queremos una ley integral de lucha contra la trata que incorpore todas las formas de trata y explotación de seres humanos. Queremos que las mujeres víctimas de trata tengan derecho a reagrupar a sus hijos y a sus hijas y a sus familiares directos, pues se encuentran en riesgo real en origen y son utilizadas como mecanismos, a sus familias utilizadas como mecanismo de control y coacción para que se mantenga la situación de explotación. Después, ya para terminar, la mejora y ampliación de los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia y de trata, garantizando el pleno acceso a las mujeres migrantes en igualdad de condiciones, considerando su situación específica de debilidad en sus redes sociales. Ningún servicio de atención a víctimas puede condicionar el acceso a la situación jurídica regular. La revisión de los pliegos de contratación de los profesionales intérpretes que actúan en el ámbito de la violencia de género de trata y disposición de un ambiente de acogida y credibilidad en los puestos policiales y judiciales en el momento que testifiquen
y acudan para denunciar a testificar, porque eso también es uno de los elementos que está saliendo en la investigación que estamos haciendo. Fíjense, en el momento de la denuncia y en el momento de testificar, muchas mujeres te transmiten el miedo que les da el mantener ese testimonio, porque ellos están a veces en el juzgado. Fíjense, tú presentas una denuncia y tú estás en el juzgado con tu víctima, ¿no? Con tu maltratador. A veces no tienes un acompañamiento durante ese proceso, tienes a un abogado de oficio o tienes una abogada asignada por una ONG o entidad que te está acompañando, pero ese proceso se hace muy complejo para la mujer que es víctima. Pero además está sucediendo, y en las entrevistas, por ejemplo, tenemos 2 casos de mujeres que, fíjense, el juez determinó que le quitaba la patria potestad porque al ser inmigrante ella podía llevarse a los hijos a su país de origen. Y como el esposo era de aquí, y era un señor, por lo menos en este caso 2 de ellos, con muchos recursos económicos, decidió que ella no tenía los medios económicos y que los hijos, al tener más recursos económicos, estaban mejor garantizados, ¿no? Su estabilidad estando aquí que el estando con su madre. Entonces, solo por esa condición, fíjense, solo por la condición de mujer migrante, o sea, por unas peruanas y otras ecuatorianas, solo por esa condición automáticamente, en vez el juez de asumir, y ella era víctima de violencia, en vez de asumir la situación de violencia y de confrontación con el maltratador, puso en juego al que la patria potestad y los recursos económicos y de manutención de los hijos era lo que privaba, y que por lo tanto ella, al irse a su país de origen, no podía garantizarlos. Y eso fue lo que prevaleció en esa situación. Y en el caso de estas 2 personas, una de ellas está ahorita recurriendo, o sea, la situación, y teniendo que recurrir por todo lo que su proceso legal implica, y la otra decidió que no. Como los hijos ya estaban un poco mayores, decidió que los hijos viven con los abuelos, y ella lo único que pidió como garantía es que los hijos se fueran a vivir con los abuelos, ¿no? Antes que vivir con el maltratador. Entonces, les pongo ejemplos para que vean la complejidad de las situaciones y de los casos que se dan. Y si a eso hablamos en materia de salud, o sea, ustedes ya se pueden imaginar lo que ello implica, o sea, lo que implica la situación de miedo, lo que implica la situación de mantener esos procesos durante 1 o 2 o 3 años frente a los juzgados, frente a la familia, frente a los hijos, más las circunstancias que tienen que ver con si regreso o no regreso al país de origen, o mi situación laboral se pierde, ¿no? Aquí. Entonces, esos son elementos que hay que tener muy en cuenta. Y la inclusión de los servicios de mediación intercultural en todos los dispositivos de atención a mujeres víctimas de violencia, en las comisarías, juzgados, servicios de apoyo psicológico, jurídico, en los centros de acogida, en los puntos de encuentro familiar, disponibles en horarios flexibles y amplios. Y yo sé que eso es muy complicado, pero si algo nos hemos dado cuenta es que las mujeres migrantes, muchas de ellas, sobre todo las que están trabajando en el servicio doméstico interno, necesitan un apoyo desde el punto de vista de el día que están libres, o sea, son los sábados en la tarde y los domingos. Muchas veces entre semana no pueden acceder a presentar una denuncia o hacer seguimiento a la presentación de una denuncia, ¿no? Entonces, y la mediación intercultural es importante porque también nos estamos encontrando, no lo puedo generalizar, pero sí se presentan en muchísimos casos situaciones en donde o bien la policía o bien, ¿no?, la persona que te atiende ya automáticamente establece un condicionamiento cultural, ¿no?, en la situación de violencia. Frases como, bueno, pero yo en tu caso me iría a tu país, ¿no? Yo en tu caso, bueno, presenta la denuncia, pero regrésate. O sea, y tú le puedes decir, bueno, pues si tengo 15 años viviendo aquí, ¿por qué me tengo que regresar? Me tengo que regresar encima porque, ¿no?, porque este señor me esté maltratando o porque yo quiera. O sea, entonces eso se da, ¿vale? O sea, desde el punto de vista de esa a veces circunstancias en donde tendemos a revictimizar o tendemos a establecer elementos culturales prevalecientes en la situación cuando no necesariamente está prevaleciendo, y son elementos que cruzan a diferentes mujeres en diferentes partes del mundo con diferentes condiciones, y no es porque sea yo dominicana o porque sea una indígena paraguaya, ¿no?, o boliviana. Entonces, eso es un elemento que desde el punto de vista de la formación en mediación intercultural para nosotros es esencial y es clave. Y ya con esto termino, y bueno, no sé, yo no les he dejado hablar entre preguntar en el medio, pero bueno, cualquier pregunta estoy a vuestra disposición, ustedes me dirán.